Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a Lecturas Imprescindibles. Hoy os voy a sorprender, yo creo, porque no traigo canela fina, por lo menos desde mi modesto punto de vista. Si es una obra que la traigo a colación en nuestro canal de YouTube Lecturas Imprescindibles, porque me ha servido de inspiración, no solo este libro, pero sí principalmente este, pero junto con otros, para escribir mi próxima obra, que se acerca, está entre el ensayo y la novela filosófica, que ya la tengo escrita, y espero que salga a la luz antes de finales de este año, si Dios quiere. Ya estamos en la última fase de la corrección. Es un título, ahora os lo voy a mostrar, que me llamó la atención. Creo que a todos nos llama la atención, pero cuando buceé entre sus páginas y lo leí, a mí me decepcionó, porque no contestó a la pregunta que la portada a sí misma se hace, ¿verdad? O por lo menos yo no fui capaz, probablemente la negligencia sea mía, yo no fui capaz de leer entre líneas la respuesta a esta pregunta, que es clara y sencilla. Si alguien, por favor, ha podido, que lo haya leído, ha conseguido vislumbrar entre las letras la respuesta a esta pregunta, le imploro a que lo escriba en los comentarios. De todas formas, es un tema atractivo y después de leerlo, aunque no respondes o no responde a la pregunta, por lo menos en juicio no responde, si terminas sabiendo más de lo que sabías antes. Es decir, el libro te deja mejor de cómo estabas, ¿verdad? Y sí te da unos datos interesantes sobre el cerebro, ¿verdad? Hablo de la obra, famosa obra, muy actual, de Marián Rojas Estapé, cómo hacer que te pasen cosas buenas. Así es como se titula la obra. Bien, el libro pues habla comienza hablando de la felicidad, ¿verdad? Que la felicidad, digamos, que es el fin del ser humano, un poco nebuloso y etéreo todo. Nos habla del antídoto del sufrimiento, que es el amor, en sus diferentes formas. Y a partir de aquí ya entro un poco más en materia y nos habla acerca del cortisol, que es la hormona del estrés. Es decir, el cortisol es el que nos provoca infelicidad y el que a su vez incide en el que para que no nos pasen cosas buenas, ¿verdad? Nosotros sé que siempre, todas las personas, segregamos cortisol de manera natural y el autor aquí nos ofrece algunas pautas para bajar el cortisol, de tal suerte que si somos capaces de bajar el cortisol, pues nos sucederán cosas buenas. Cuestión un poco que se me queda un poco corta, ¿verdad? Porque las personas, igual que somos más bien tranquilas y tal, no solemos generar mucho cortisol, que es la hormona del estrés, y no nos toca la lotería todos los días, exagerándolo mucho. Pero como digo, es una obra que me ha puesto sobre la pista acerca de mi nuevo escrito. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Bueno, la pregunta al final es una pregunta retórica, nos tenemos que preguntar. Es decir, a veces, o es posible, que no esté en nuestra mano provocar que nos pasen cosas buenas. Todos conocemos una alienación mental, que es la paranoia, ¿verdad? Cuando una persona está paranoica, piensa que todo el mundo está en contra suya, que todo el universo confabula en contra suya, ¿verdad? Pues decimos que tiene un desorden mental, que está paranoica, porque en realidad no somos lo suficientemente importantes para casi nadie para que esté
todo el mundo en contra nuestro, puede estar una persona, dos, pero todo el mundo, que es lo que provoca que te pasen cosas malas. Tenemos el reverso luminoso de la paranoia, que es la pronoia, que se dice. Es decir, es la creencia, sin saber muy bien por qué, de que el universo, todas las personas confabulan para que te pasen cosas buenas. También es un desorden mental al mismo nivel que la paranoia. Sin embargo, en algún momento nos tenemos que preguntar, oye, ¿qué pasaría si nosotros, por ejemplo, pues tratásemos de putear a todo el mundo, insultásemos a todo el mundo por la calle, etcétera? No respetásemos a nuestros vecinos, ¿nos pasarían cosas buenas? La respuesta es no, por lo que tenemos cierta influencia para hacer, si alguien lo pretendiera hacer intencionadamente, que nos pasen cosas malas, ¿verdad? Llevamos el argumento al sentido contrario. Oye, y yo entonces, si yo puedo hacer con unas acciones que llevo a término que me pasen cosas malas, igual si llevo las acciones contrarias a término, sí puedo hacer que realmente me pasen cosas buenas. Pues por ejemplo, si ayudo a mis vecinos, si hago recados, si en el trabajo termino los informes y me quedo más tiempo sin que me lo pida mi jefe, sin cobrar. Quizás a lo mejor cuando haya un ascenso me elijan a mí, ¿verdad? Porque soy el que me parto el lomo. O bien, en este caso, lo que pasará es que los demás abusen de mí. A esta pregunta también trata de responder mi obra, mi humilde obra, y este libro, como digo, sí nos ha servido de inspiración, ¿verdad? El libro, de todas formas, es una obra que es recomendable porque, como digo, te deja mejor que lo que estabas, porque te explica cómo funciona el cortisol, que es una hormona fundamental, y las cosas que tienes que hacer para subir o bajar el cortisol, pero enfoca lo que es cómo hacer que te pasen cosas buenas desde un punto de vista interior, es decir, sin tener en cuenta el entorno ni los demás, como norma general, ¿verdad? Son acciones que yo ejecuto como norma general sobre sí mismo, es cierto que también sobre otros. Nos explica una experiencia personal que tuvo en el sudeste asiático, pero el foco de acción que la autora toma es centrarse en bajar el cortisol. Eso hará que me sienta mejor, me predispondrá a que me pasen cosas buenas. Sin embargo, en nuestro MIR de obra, aunque no podemos dejar de lado, por supuesto, el aspecto interior, nos vamos a centrar sobre todo en el aspecto exterior. Es decir, qué tenemos que hacer con respecto a los demás, con respecto al entorno, para que nos pasen cosas buenas. Porque nosotros podemos ejecutar una serie de acciones para bajar el cortisol que solo nos afecta a nosotros mismos, como puede ser cierto tipo de alimentación, como puede ser la meditación, el mindfulness, que está ahora tan de moda, y al final nos quedamos igual. Porque si no cambiamos nuestro comportamiento con respecto a los demás, estamos en las mismas. No vamos a provocar ni que los demás nos ayuden, ni que no nos ayuden. Es por ello que nosotros hemos puesto el foco en las acciones que tenemos que hacer con respecto a los demás. Y buceando en otros libros, obviamente pues para tratar de escribir una obra necesitas mucha documentación. Sí encontré un tesoro que lo tenía perdido en mi biblioteca, en mi modesta biblioteca, que sí nos decían acciones concretas que debemos de llevar a término para conseguir que nos pasen cosas buenas. No solo eso, sino que también nos decía acciones concretas
que si las hacemos nos pasarán cosas malas. Y no solo eso, sino que la obra nos dice el número en concreto de acciones que tenemos que hacer para que nos pasen cosas buenas y el número de acciones en concreto que tenemos que hacer para que nos pasen cosas malas. Y tanto esta obra última como la que sacaremos al mercado, esperemos que antes de que termine el año, pone el foco en la interacción que cada uno de los demás tenemos con los demás. Esto nos lleva, a su vez, sobre la que vamos a reflexionar, a cuestiones más profundas. Es decir, que también hemos encontrado una respuesta en la literatura. ¿Qué cuota, digámoslo así, de destino, o de azar, o de caos hay en mi vida? Es decir, ¿qué cuota de eventos, de circunstancias puedo controlar y cuáles no? Algunos creen que prácticamente no podemos controlar ninguna circunstancia de nuestro entorno, ¿verdad? Que no somos más que meras hojas movidas por el tiempo. Por el viento, perdón. Estos son los deterministas, ¿verdad? Dicen que el destino está escrito en las estrellas o donde sea, en el tarot. Si el destino está escrito, no tiene ninguna importancia lo que hagamos, porque si el destino está escrito, no tiene importancia ninguna que nos esforcemos. Hagamos lo que hagamos, vamos a determinar de una determinada manera. Y tenemos también el polo opuesto. Aquellos que creen en el libre albedrío y que creen que todo, o prácticamente todo, el entorno está bajo su control. Entonces, si adaptamos esta tesis como propia, sí que resulta factible conseguir que nos pasen cosas buenas, porque somos capaces de controlar todas las situaciones de nuestro entorno. Y reflexionamos acerca de estas dos corrientes contrapuestas. Finalmente llegamos a una conclusión que nos vamos a revelar, que también nos hemos encontrado en la literatura, pero es un punto de vista fundamental. También tienes que tener en cuenta lo acertado o lo errado de tu creencia. Es decir, si tú crees que prácticamente todo está bajo tu control, ¿verdad? Pero esa no es la realidad, te vas a frustrar, porque te vas a partir el lomo haciendo una determinada serie de acciones que al final no te van a servir para nada. En suma, es una obra imprescindible. A mí me ha resultado una obra imprescindible, porque si bien no me ha gustado tanto el contenido, sí me ha puesto sobre la pista de un tema que puede ser interesante tratar de reflexionar. También quiero transmitir que una de las maneras en las que más aprendo, y seguro que vosotros también, no es leer, sino es escribir, porque te invita pues a reflexionar, a buscar, a hacerte preguntas, ¿verdad? Como decía Einstein, lo más importante es no dejar nunca de hacerse preguntas. Y cuando escribes, constantemente te estás haciendo preguntas. Y por ello, consideramos que es una forma muy trascendente de crecer y de desarrollarse. Y finalmente, como digo, pues hemos llegado a una conclusión, ¿verdad? Porque si concluimos de que no tenemos influencia en hacer que nos pasen cosas buenas y que todo depende del azar, pues es insignificante tomar acción en ese sentido, porque nuestro destino está sellado. O bien por el contrario, si concluimos de que verdaderamente sí que podemos hacer algo para que nos pasen cosas buenas, no para que te sientas bien, ¿verdad? Bajando el nivel de cortisol, no podemos olvidar la interacción que tenemos con los demás, es decir, nuestra buena o mala fortuna no depende tanto de nosotros mismos, que también, sino que depende sobre todo de los demás, que los demás nos puteen o no nos puteen, que los demás maniobren a nuestro favor o no. Como dice el refrán popular español, quien no tiene padrino no se bautiza, y para eso necesitas la intervención de otro, independientemente del autocontrol que tú tengas, y eso es importante.
Es cierto que la obra profundiza mucho sobre lo que es el nivel de control interno, pero a nuestro juicio olvida un poco lo que es la interacción con los demás, que es lo que nos puede dar la clave para conseguir que nos pasen cosas buenas y que no sea solo fruto o del destino, o como más nos gusta llamarlo a nosotros. Nosotros no creemos del todo en el destino, aunque lo matizo, sino más bien es cuestión de azar o de suerte, o más que de azar o de caos, ¿verdad? Séneca decía que la suerte sucede cuando la oportunidad se cruza con la preparación, ¿verdad? Y os emplazo a todos, pues quizás si tenemos un poco de suerte, entre comillas, quizás el libro pueda estar después del verano, en el que sí trataremos de dar respuesta a cómo hacer que nos pasen cosas buenas. Es cierto también que tal vez es una pregunta tan complicada que no podamos dar una respuesta categórica, sino que a lo mejor puede ser sí en determinados casos, como puede ser no en otros casos o en algunas circunstancias. Que las cosas en la vida normalmente no son blancas o negras, sino muchas veces hay matices. Es decir, si nosotros hacemos determinadas acciones, tened en cuenta que hablamos de psicología, de ciencia social, de interacción con los demás, no es matemática. Si nosotros hacemos determinadas acciones, no implica necesariamente que vayamos a tener un resultado, ¿verdad? Puede ser más probable que tengamos un resultado si las circunstancias nos acompañan, pero no necesariamente así. Y sobre ello reflexionamos por el libro. En el próximo libro que, si Dios quiere, trataremos de sacar después del verano. Os adelanto que en determinadas circunstancias sí que podemos hacer que nos pasen cosas buenas, pero los detalles los dejamos para más adelante. De todas formas, es una obra, como digo, que recomiendo porque os va a sumar más que os va a restar, y es por ello por lo que merece la pena. También me da la sensación de que, y ya con esto termino, de que el libro, y perdón por esta crítica feroz que quizás voy a hacer, es como un mal amigo, y es un mal amigo porque te dice lo que tú quieres escuchar, ¿verdad? En nuestra obra pues tratará de ser a veces un mal amigo, porque te dirá lo que no quieres escuchar, en tanto en cuanto si nos hacemos responsables de nuestro destino, si al final del camino observamos que no nos han pasado cosas buenas, será únicamente responsabilidad nuestra y la tendremos que asumir. Por ahí van los tiros. Muchas gracias por vuestra atención. No olviden suscribirse si no lo están. Les emplazo para después del verano. No quiero decir que no haga más vídeos hasta después del verano, sino que probablemente nuestra obra salga después del verano si no hay contratiempo. Por favor, denle a like, comenten, compartan, y me gustaría conocer su opinión sobre si verdaderamente está en nuestra mano hacer que nos pasen cosas buenas. Muchas gracias.